When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a ver cómo tendríamos que realizar el estudio intuitivo de una función. Y para ello vamos a utilizar este ejemplo en el que lo que vamos a hacer es recorrer todos estos puntos. Ya hemos visto en un vídeo anterior cómo calcular el dominio y el recorrido de una función. También vimos cómo ver el crecimiento y decrecimiento de una función y detectar quiénes son los máximos y los mínimos. Y también vimos cómo estudiar la continuidad y los tipos de discontinuidades que tenía una función. Todos esos vídeos os los dejo enlazados en la descripción de este vídeo. Ahora vamos a hacer el estudio de todos estos puntos sobre esta función. Para comenzar, vamos a ver quién será el dominio de esa función. Recuerdo que el dominio se representaba por dom de f y vamos a ver quién será ese dominio. Para ello lo que tenemos que ver es para qué valores de x tenemos representada la función. Lo que vamos es a ir recorriendo todo el eje o x para ir encontrando aquellos valores que no tengan imagen. Si comenzamos en menos infinito, vemos que cualquier valor que yo obtenga por aquí tiene una imagen en la función. Continuamos el recorrido por el eje o x hasta llegar a x igual a menos 3. Punto en el que nos vamos a encontrar con un problema. Por un lado, vemos que por la izquierda la función se aproxima a esta recta, está en línea discontinua, pero no llega a tocarla. Es decir, que si me aproximo por este lado, x igual a menos 3 no tiene un valor para la imagen de la función. Pero si me aproximo por la derecha, vemos que aquí hay un punto abierto. ¿Qué quiere decir? Que para x igual a menos 3 no tengo un valor de y que le corresponda en esta función. Si continuamos por el eje o x y vamos viendo el comportamiento de la función, observamos que no se presenta ningún problema hasta ese punto, es decir, hasta x igual a 1. Para este valor observamos que tenemos un punto abierto, pero la imagen de la función para x igual a 1 se encuentra aquí abajo. Es conveniente escribir la graduación de la recta para tener más sencillo ese estudio. Cuando llegamos a x igual a 2, observamos que por este lado tenemos un punto abierto, pero por la derecha el punto está cerrado, con lo cual, para x igual a 2, ¿tenemos imagen de la función? Sí. ¿Quién será? Pues será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, para x igual a 2, y vale 6. Con lo cual, ese punto también pertenece al dominio. Si continuamos, vemos que ya no se presenta ningún problema. ¿Qué quiere decir, por tanto? Que el dominio de la función serán todos los números reales menos este valor. ¿Cómo representaremos eso? Tenemos dos formas de representarlo. La primera será desde menos infinito
hasta menos 3, unión desde menos 3 hasta más infinito. El hecho de que el intervalo sea abierto en x igual a menos 3 es porque ese valor no lo vamos a considerar. La otra forma de expresar este mismo conjunto sería escribiendo que este dominio son todos los números reales menos un conjunto formado por aquellos elementos que no tengan imagen. En este caso, el menos 3. Vamos a ver ahora el recorrido. Recordamos que el recorrido es lo mismo que la imagen de la función y que se representa por imagen de f. Para ver quién es la imagen tendremos que ver para qué valores de y existe una x en la cual al unir el punto x con el punto y caiga sobre la función. Si observamos desde menos infinito hasta 0, veremos que cualquier valor de este intervalo tiene antiimagen, es decir, existe una x tal que ese valor es su imagen. ¿Por qué? Pues basta que observemos cómo es este tramo de la función. Vemos que comienza en menos infinito y pasa del 0. Con lo cual, hasta el 0 no tenemos ningún problema. Quiere decir que desde menos infinito hasta, vamos a ver, observamos que hasta i igual a 6 tampoco se presenta ningún problema. Todos los números comprendidos entre 0 y 6 están en la función. ¿Qué sucede a partir del 6? Que por aquí, encima de esta línea, no tenemos ningún tramo de la función. Quiere decir que la imagen será desde menos infinito hasta el 6. Ese punto, ¿cómo es? ¿Abierto o cerrado? Pues, puesto que aquí la función tiene el punto cerrado, este intervalo también será cerrado. Vamos a ver ahora quiénes son los puntos de corte. Y para ver quiénes son los puntos de corte, tendremos que ver en qué puntos corta la función al eje OX y en qué puntos corta la función al eje OY. Con respecto al eje OY, tendremos solo un punto de corte, porque para x igual a 0 solo podremos tener una imagen. Por tanto, nuestro punto de corte será en el x0 y 2. Con respecto a OX, vamos a ver que podremos tener más puntos de corte. Comenzamos en el primero y vemos que la función pasa por el x menos 6 y 0. El segundo punto de corte estará situado aquí. Ese punto será el menos 3,5, 0. Continuando el estudio, vemos que vuelve a cortar la función en el punto menos 2, 0. Siguiendo con la función, vemos que cortará en el punto 4, 0 y por último en el punto 6, 0. Vamos a ver ahora el crecimiento y decrecimiento de la función. Y puesto que hay un tramo en el que la función es constante, también lo vamos a contemplar. Bien, comenzamos en el x menos infinito
Y vemos que desde menos infinito la función está creciendo hasta este punto. ¿Qué punto será este? Pues si trazamos la perpendicular hasta el eje, vemos que el punto es el menos 4,5. Por tanto, la función crecerá para los x desde menos infinito hasta menos 4,5. Y siguiendo con la función, observamos que la función decrece desde menos 4,5 hasta x igual a menos 3. Yo tengo que ver cuál es el comportamiento de la función en ese intervalo y observamos que decrece. Seguimos con la función y vemos que desde menos 3, que tenemos aquí un puntito abierto, la función decrece hasta menos 2. Por tanto, escribiremos aquí unión desde menos 3 hasta menos 2. ¿Qué sucede a partir de aquí? Pues vemos que la función comienza a crecer desde el menos 2 hasta el 1. Puesto que tenemos un punto de discontinuidad, vamos a dividir ese intervalo, aunque desde 1 hasta 2 la función también crece. Continuamos y a partir del 2 observamos que la función decrecerá hasta el 5. Por tanto, unión desde x igual a 2 hasta 5. Y desde 5 hasta 7 observamos que la función crece. Por tanto, añadiremos aquí desde 5 hasta 7. Por último, a partir del 7, observamos que la función es constante, con lo cual tendremos que escribir aquí que x es constante desde el 7 hasta más infinito. Vamos a ver ahora los máximos y los mínimos. Vamos a ver los máximos de la función. Y observamos que el primer máximo se encuentra en el punto menos 4,5, 2. Este máximo será un máximo relativo, ya que existen valores de la función por encima de él. Por tanto, este será relativo. El siguiente punto correspondiente a un máximo sería este, es decir, la coordenada x igual a menos 3 e y igual a 2. Hemos dicho que ese punto es un punto abierto y que por tanto la función para x igual a menos 3 no existe, pero sí existirá para puntos muy cercanos a él. Y todos los valores que toma la variable y alrededor de ese punto x igual a menos 3 son más pequeños que el 2. Por tanto, podemos asegurar que menos 3, 2 también es un máximo relativo. Por otra parte, si observamos este punto, vemos que por encima de él no existe más tramo de la función. Eso quiere decir que el x igual a 2 y igual a 6 será también un máximo, pero en este caso será absoluto. ¿Quiénes serían los mínimos de la función? Observamos que este punto, el menos 2, 0, corresponde a un mínimo de la función. ¿Por qué?
porque la función decrece y vuelve a crecer. Por tanto, en ese punto deja de decrecer para comenzar a crecer y nos proporciona un mínimo. Puesto que hay valores menores que él que corresponden a la función, este mínimo será relativo. Continuamos y observamos que aquí también hay otro mínimo. Para x igual a 5 e y igual a menos 2. Ese mínimo también será relativo, ya que si observamos por aquí, todos los valores que va a tomar la función son mucho menores, ya que va hacia menos infinito. Por tanto, este mínimo también será relativo y esta función no tendrá mínimos absolutos. Nos falta ver la continuidad de la función. Para ello vamos a ver qué puntos nos dan problemas y tendremos que quitar a todos los números reales esos valores para ver dónde es continua la función. El primer punto problemático y que nos va a producir una discontinuidad será el x igual a menos 3. X igual a menos 3 es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Vemos que por la izquierda se va hacia menos infinito y por la derecha va a un punto. Continuando por la función llegamos a el valor x igual a 1, que vemos que hay una discontinuidad evitable. La función está definida para x igual a 1, cuya imagen es 1, pero si continuamos por el trazo de la función, aquí tenemos un punto abierto. Y siguiendo por aquí, llegamos al x igual a 2, que tiene una discontinuidad de salto. En este caso, la discontinuidad es de salto finito, es decir, por la izquierda llegamos hasta el 4, por la derecha llegamos hasta el 6, con lo cual 6 menos 4 nos da 2. Quiere decir que subimos 2 unidades y por tanto es de salto 2. Y a partir de ahí la función es siempre continua. ¿Dónde será por tanto continua esta función? Pues para los x que pertenecen al conjunto de los números reales, menos los puntos donde la función es discontinua, es decir, en menos 3, el 1 y el 2.